de dos constructos conceptuales que toman lugar en el modelo de los determinantes de las desigualdades sociales. Estos dos constructos son los constructos de empleo y trabajo, que se constituyen en factores condicionantes precisamente de estas desigualdades sociales. Para empezar, vamos a hacer unas pequeñas distinciones conceptuales entre estos dos constructos, porque si bien son conexos y en muchas oportunidades se utilizan de manera indistinta, efectivamente tienen unas diferencias que marcan la relación que van a tener con las desigualdades sociales en salud. En primera instancia, vamos a tener el constructo de trabajo, que es entendido como todas las actividades humanas, bien sean remuneradas o no, y aquí es donde empezamos a ver una diferencia con el constructo de trabajo. Este tipo de actividades están orientadas a producir bien sea bienes o servicios dentro de un sistema económico o satisfacer necesidades de una comunidad, o proveer los medios de sustento necesarios para un individuo o un núcleo familiar. Mientras que el empleo lo conocemos como una forma específica de trabajo que tiene una característica fundamental, y es que se realiza a cambio de un pago. En este sentido, hablamos que el empleo es un trabajo que es remunerado. Aquí vamos a entender el empleo como una experiencia o proceso de intercambio organizado o una transacción en un medio económico. En este sentido, el empleo como esta forma específica de trabajo tiene la distinción de ser una actividad que representa un pago, una remuneración. Cuando hablamos del trabajo y el empleo, vamos a estar considerándolos como conceptos que son centrales para poder aproximarnos a comprender cómo es que hay una diferencia de la distribución de la riqueza y del poder en una sociedad, y también cómo es que hay ciertos procesos de inclusión o exclusión de ciertos grupos poblacionales, lo que hace que también se generen unos patrones distintivos de distribución de bienes y accesos a recursos que pueden generar precisamente desigualdades. Vamos a hablar de esta relación entre empleo, trabajo y salud desde el modelo de la relación de empleo y trabajo y las desigualdades sociales, planteado por la Subcomisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, específicamente para los temas de empleo y trabajo. Vamos a empezar hablando un poco de qué son las condiciones de empleo. Entonces, retomemos. Empleo es todas las formas de trabajo remuneradas o que significan un pago. Estas formas de trabajo remunerado implican unas condiciones o circunstancias en las que ese trabajo se remunera, es decir, en las que se da esa transacción económica. Y en este contexto van a implicar unas condiciones de inserción en el mercado laboral. Cuando hablamos de condiciones de empleo, vamos a estar hablando de condiciones como el empleo estable o fijo a tiempo completo, pero también vamos a estar hablando de desempleo o empleo precario o empleo formal e informal. Y en las diferencias de estas condiciones de empleo, vamos a ver mecanismos diferentes a través de los cuales hay implicaciones en las desigualdades en salud. El modelo que se ha planteado en la Subcomisión de Determinantes Sociales de las Desigualdades en Salud de la OMS, específicamente para los asuntos de trabajo y empleo, parte del principio de establecer que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo se enmarcan en un conjunto de relaciones de poder. Estas relaciones de poder se dan entre tres estamentos bastante grandes. Por un lado, el mercado de trabajo, en donde vemos
una relación directa entre lo que son los representantes de los trabajadores, habitualmente o tradicionalmente bajo la figura de los sindicatos, también una relación con las empresas, empresarios, dueños de capital y las instituciones, que en últimas son instituciones que pueden ser personales o individuales o colectivas que entran al mercado en la búsqueda de o la compra de bienes y servicios. Entonces, por un lado está el mercado con estas relaciones entre estos tres actores, por otro lado el gobierno con un poco la relación que hay entre los diferentes partidos políticos y finalmente la sociedad, representada por ONGs o asociaciones comunitarias, muchas de ellas representando los bienes o los intereses de las comunidades o de los grupos de trabajadores que pueden estar involucrados en estas relaciones de poder. A partir de esas relaciones de poder, lo que se empieza a tejer o lo que se empieza a suscitar son una suerte de políticas que van orientadas en dos vertientes. Por un lado, la regulación del mercado laboral, que está dada por toda la política que regula la vinculación laboral y las relaciones laborales, y por otro lado, las políticas y sociales y de salud generales en un país. Estas políticas nos dan el marco para la configuración de las condiciones de empleo en un país, en una región. En este escenario vamos a estar considerando en el empleo un espectro que va desde el desempleo hasta el empleo estable a tiempo completo y también el empleo no estándar, que involucra el empleo precario, el empleo informal, parcial o completo, e incluso las condiciones de esclavitud y trabajo infantil. Todo esto mediado a través de otro grupo de condicionantes de las desigualdades, que son la clase social, el género, la edad y la etnia, así como el estatus migratorio. Esta suerte de relaciones va a generar unas condiciones que pueden llegar a significar una privación material o una desigualdad económica que tiene una relación directa también con el acceso a los sistemas de salud. Bien, específicamente las condiciones de empleo son aquellas circunstancias en las que una persona realiza su trabajo o ocupación, nuevamente un trabajo o ocupación remunerado y que generalmente implica un acuerdo o una relación entre las partes de la transacción económica, es decir, entre el contratante o empleador y el empleado trabajador, que de alguna manera está ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. En este escenario, estas condiciones de empleo se ven inmersas en un mercado de trabajo o un mercado laboral. Ese mercado laboral está configurado precisamente por ese conjunto de relaciones entre empleadores y trabajadores y está regulado a través de las disposiciones que aseguran los derechos laborales y un poco el marco de necesidades que garantizan dichos derechos laborales. Las relaciones de empleo, al ser esta relación entre compradores y vendedores de trabajo, van a tener dos componentes en la relación de empleo. Estos son las relaciones de poder entre contratantes de la fuerza de trabajo y los empleados y el grado de protección social que gozan o de los que gozan los trabajadores y trabajadoras. En ese marco tenemos que las condiciones de empleo van a estar dadas por una cantidad, un listado de subcondiciones. Uno son las posibilidades de acceder a empleo. En este escenario, entonces, tenemos constructos conceptuales como desempleo, subempleo y pluriempleo.
El desempleo entendiéndose como aquella condición que se tiene cuando una persona que está en edad de trabajar y tiene la necesidad y está buscando un trabajo remunerado, no puede acceder al mismo. El subempleo se da cuando hay un acceso a un trabajo remunerado, pero ese acceso generalmente no es el suficiente para poder ocupar todo el tiempo disponible del trabajador, o muchas veces también se da un subempleo por que las personas, si bien pueden estar ocupadas durante todo el tiempo disponible para trabajar, están recibiendo un ingreso que es inferior al de sus necesidades, sobre todo de sus necesidades básicas. El subempleo también se puede dar en términos cualitativos, cuando una persona se vincula a un trabajo remunerado cuyo perfil, exigencias, cualificaciones están por debajo de su competencia. Y finalmente el pluriempleo, cuando una persona tiene dos o más empleos que desarrolla de forma simultánea. Dentro de las condiciones de empleo también vamos a ver que se comprenden los tipos de vinculación o contratación. En la actualidad tenemos vinculaciones que no son exclusivamente laborales, sino que también son contrataciones de tipo civil, administrativo, comercial. Y más adelante vamos a ver cómo estas diferentes formas de vinculación o contratación implican una forma de flexibilización laboral que significa una precarización de las condiciones. La estabilidad laboral, aludiendo a la seguridad temporal del trabajo, es las posibilidades de mantenerse en un trabajo remunerado. Igual tenemos dentro de las condiciones de empleo las condiciones de remuneración salarial, que están muy reguladas por el mercado de trabajo, es decir, por esa relación entre compra y venta de trabajo. También tenemos dentro de las condiciones de empleo el acceso a seguridad social, que en nuestro país particularmente implica el aseguramiento por vejez y muerte, el aseguramiento en salud y el aseguramiento en riesgos laborales. Además de ello, en las condiciones de empleo tenemos las prestaciones sociales que nuevamente a la luz de las disposiciones legales vigentes en Colombia comprenden lo que son las vacaciones pagas, las cesantías y los intereses de las cesantías, la prima de servicios y la dotación en caso de trabajos que tienen una remuneración inferior o igual al salario mínimo. También dentro de las condiciones de empleo está la libertad de asociación y las posibilidades que los trabajadores tienen de agremiarse o agruparse para abogar por sus derechos como trabajadores, y finalmente las condiciones de bienestar social que dan alcance al trabajador y su familia. Cuando hablamos de condiciones de empleo, el marco ideal sería la condición de pleno empleo, es que es una situación del mercado laboral o del mercado de trabajo en el que hay un equilibrio entre la oferta y demanda de empleo, de tal forma que todas las personas que están en una edad productiva y desean trabajar se encuentran en posibilidades de acceder a un puesto de trabajo remunerado. En ese sentido, ese equilibrio facilita mantener una regulación de las condiciones de contratación y remuneración. De alguna manera, las condiciones de empleo, que son las que se acercan de una forma más certera a los índices más bajos de desempleo, ayudan a regular unas mejores garantías de contratación, estabilidad y remuneración económica. Esta condición de pleno empleo es rara en los mercados de trabajo a nivel mundial, pero digamos que es un constructo conceptual que se considera cuando hablamos del mercado laboral.
El empleo estándar, otro constructo conceptual, es aquel empleo estable a tiempo completo, es decir, los empleos que se dan de forma indefinida, a tiempo completo durante todo el año y con el acceso a todos los beneficios o prestaciones sociales. En este caso, el empleo estándar está definido por el tiempo de trabajo, que debe ser un tiempo completo durante todo el año, y un trabajo indefinido, que no tiene una temporalidad de esa relación entre empleador y empleado. Un salario que está regulado generalmente por la política pública y beneficios o prestaciones sociales, es decir, seguridad social garantizada a través de la vinculación laboral y en muchos escenarios compartida entre empleado y empleador. Además de beneficios sociales como los que les había mencionado de vacaciones pagas, primas, cesantías, etcétera. Cuando hablamos de estas condiciones de empleo, las dos condiciones anteriores son las condiciones más deseables y que podrían generar una mayor estabilidad, bienestar para los y las trabajadoras. Sin embargo, las condiciones de empleo desde ya hace varias décadas han venido atravesando por una condición que se llama la flexibilización laboral. La flexibilización laboral es una desregularización del mercado de trabajo en donde se eliminan las regulaciones normativas para contratar y despedir a los empleados por parte de empresas y organizaciones y se empiezan a tomar formas alternativas de vinculación laboral. En este sentido, se plantea que la flexibilización laboral empieza a partir desde el planteamiento de los gobiernos y las organizaciones para ofrecer un marco de libertad de contratación y de regularización salarial. En ese sentido, tenemos una flexibilización contractual en la que ya empezamos a ver que la relación entre empleado y empleador no se da exclusivamente bajo el marco legal de el Código de Derecho Laboral, sino que empieza a inscribirse dentro de otros marcos legales como son los contratos civiles o los contratos comerciales o los contratos administrativos. Y bajo esta figura se empieza a perder un poco el estatus que se gana con los derechos laborales, por ejemplo, en nuestro país a través del Código Sustantivo del Trabajo. Incluso la terminología empieza a cambiar, ya no estamos hablando de empleado y empleador, sino de contratante y contratista, porque el régimen legal bajo el cual se regula la relación ya no es el laboral, sino que empieza a ser el régimen civil o comercial. Dentro de esta flexibilización contractual, no solamente implica un tema de legalidad o de marco de amparo legal, sino que también eso comporta una suerte de condiciones en donde se flexibiliza temporalmente el trabajo. Y aquí entonces ya empezamos a ver que ya los contratos no significan o no implican un marco temporal de trabajo indefinido, sino que se empiezan a hacer marcos de trabajo temporales o a veces el marco de, temporal de trabajo se desdibuja y se habla de, si bien un marco de tiempo relativo, se habla, por ejemplo, de contratación por productos o resultados. Y en ese sentido, digamos que las garantías de estabilidad temporal para los trabajadores remunerados se van perdiendo.
También hay una flexibilización salarial y en este escenario pues ya no aplica lo que son los mínimos legales de remuneración salarial, sino que empiezan a aplicar unas remuneraciones alineadas a los códigos legales civiles y comerciales, en donde no hay un mínimo legal en la remuneración. Además de esto, esta flexibilización salarial también implica una desregularización en términos de los tiempos de pago. Muchas veces están atados precisamente a la entrega de productos o la culminación de servicios más que a un tiempo determinado. Y finalmente, la flexibilización espacial en la que ya los compradores de empleo pues no tienen ninguna obligación de suministrar un espacio de trabajo y esto pues lo debe asumir directamente el trabajador empleado. Esta flexibilización laboral ha generado un proceso de precarización de las condiciones de empleo. Cuando hablamos del empleo precario, estamos hablando de esas formas de empleo que son susceptibles de reducir la seguridad social y la estabilidad de los trabajadores. Y estamos hablando de un espectro en el que, por un lado, se sitúan los contratos estándar, aquellos contratos a tiempo completo durante todo el año, indefinidos, con todo el aseguramiento social y la regulación salarial dada por la legislación laboral, como los empleos menos precarios, mientras que en el otro lado del espectro encontramos los empleos con el mayor grado de precariedad, en donde la temporalidad e inseguridad de la estabilidad laboral, la ausencia de poder para negociar condiciones de trabajo del trabajador está presente y la exclusión al acceso de prestaciones sociales y los salarios bajos son una forma imperante de esa relación entre contratante y contratista. En este escenario vamos a ver que estos empleos precarios, y aquí también se incluye lo que es el empleo informal, tiene una relación con la salud en la medida en que significan una limitación y una inseguridad con respecto al ingreso que garantiza los medios básicos de vida para el trabajador y su núcleo familiar. Además de esto, estas formas de empleo precario y empleo informal significan una aceptación de trabajos en condiciones más desfavorables, es decir, empleos que suelen ser más peligrosos y empleos en los que se suele trabajar muchas más horas para lograr mantener esa condición de trabajo remunerado. También hay una limitación en los tiempos de descanso y recuperación, en el sentido en que se debe trabajar más para poder contar con los ingresos necesarios para subsistir y tener un cierto nivel de calidad de vida y bienestar. También hay una condición de mayor tensión emocional y estrés como resultante a la incertidumbre sostenida, la imprevisibilidad y la falta de control sobre el futuro, que significa la inestabilidad en la continuidad del empleo, y una limitación de la protección a la vejez, llevando a trabajar durante muchos más años en la adultez o en la vejez, y pues esto significa una acumulación de exposiciones a condiciones de trabajo que pueden ser nocivas para la salud. Ahora bien, la condición de este espectro de empleo posiblemente más compleja y negativa es la de desempleo. Y el desempleo también ha tenido una
relación con el estado de salud. En primer lugar, por una anulación del ingreso que garantiza los medios básicos de vida, alimentación, vivienda, etcétera, lo que sitúa, ubica a las personas desempleadas en una condición de dependencia, especialmente en países que no tienen un seguro de desempleo que cubra a la totalidad de los trabajadores en edad productiva. También significa una limitación al acceso en la protección social, en salud, en el aseguramiento de riesgos laborales y pensión. Se ha encontrado que cuando hay altos niveles de desempleo nacional o local, esto generalmente se correlaciona con una mala salud y un aumento de la mortalidad. Particularmente el desempleo masculino se correlaciona bastante con el deterioro de la salud de las esposas y de los hijos y con el aumento del maltrato infantil y la violencia doméstica. Y el desempleo ha tenido una evidencia interesante alrededor de las afectaciones en salud mental. Las personas desempleadas, particularmente las personas que tienen periodos más o menos prolongados de desempleo, tienen una mayor tendencia a la depresión, ansiedad y a la conducta suicida. Y esto está relacionado con la afectación en la capacidad de agencia de los sujetos, con esa sensación de dependencia y una afectación muy grande al sentido de autoeficacia. Además de eso, hay que considerar que el trabajo remunerado o no, pero particularmente el trabajo remunerado, es un factor central de regulación de la vida cotidiana. Y en ese sentido, esa desregulación de la vida cotidiana en términos de hábitos alimenticios, sueño, vigilia, actividad, ocio, etcétera, etcétera, está muy relacionada con la aparición de algunas afectaciones mentales como la depresión. Tenemos posiblemente dentro de este espectro de condiciones de empleo precarias en el extremo más difícil el trabajo infantil, que si bien es una forma de trabajo que en muchos países del mundo, incluyendo Colombia, está regulado, limitado, pues se sigue presentando de una forma mucho más frecuente de lo que podríamos pensar. El trabajo infantil, pues claramente tiene una relación con la salud en términos de las afectaciones en salud física y mental por lesiones o enfermedades por exposición directa o indirecta a condiciones de trabajo peligrosas. Este tipo de condiciones de trabajo peligrosas está muy asociada al trabajo infantil, por ejemplo, el trabajo en el agro, en donde hay una exposición a agrotóxicos, o el trabajo informal en calle, donde hay una exposición al peligro público o a peligros viales, o el trabajo en minería informal, donde hay una exposición a sustancias químicas, material particulado, una exposición a condiciones biomecánicas de riesgo. Este tipo de exposiciones tiene una implicación en niños y niñas por, perdón, porque precisamente en niños y niñas hay una mayor vulnerabilidad a este tipo de agentes o exposición a peligros. Además, que hay una mayor afectación en el desarrollo psicoemocional por la limitación de los tiempos de descanso, de ocio, de juego, de esparcimiento y de estudio por estar trabajando.
y también por el exceso en el nivel de responsabilidad que se asume a edad temprana y que empieza a afectar a niños y niñas en su desarrollo de personalidad y en su desarrollo afectivo. En ese mismo sentido, el trabajo infantil implica que se inicia un deterioro físico y psicológico temprano por la exposición a condiciones de trabajo. Algunas de estas condiciones de trabajo tienen un efecto acumulativo en el tiempo, lo que hace que si hay una exposición más temprana, pues ese efecto acumulativo se va a empezar a manifestar también en edades más jóvenes. Ahora bien, pasamos de estas condiciones de empleo, que es este trabajo remunerado y cómo tiene un impacto en las condiciones de salud o en la salud, a hablar un poco del trabajo y su relación con la salud. Entonces, para hablar del trabajo, retomemos un poco esta idea que implica que el trabajo es ese conjunto de actividades en una sociedad o en un grupo que se realizan para proveer bienes o servicios o brindar algún tipo de provisión para una comunidad o mediar para los medios de vida, sin necesidad que sea una actividad remunerada. En este sentido, el ejemplo más claro de un trabajo que no es un empleo es el trabajo que se hace de cuidado, de crianza, trabajo doméstico, de personas que se dedican al hogar o que en una segunda jornada después del empleo deben dedicarse a actividades domésticas. Estas condiciones de trabajo van a implicar dos elementos. Por un lado, aquellas condiciones materiales de exposición que pueden eventualmente tener una afectación negativa o nociva en la salud, y por otro lado las condiciones de trabajo psicosociales que están más dadas por las condiciones de organización, relacionamiento, contexto de ambiente de trabajo. En este orden de ideas, dentro de las condiciones materiales vamos a incluir características físicas, químicas, biológicas, biomecánicas, eléctricas, de seguridad que eventualmente pueden afectar la salud de los trabajadores por la exposición que se tenga a estas. Mientras que las condiciones psicosociales van a incluir aspectos como cantidad de trabajo, ritmo de trabajo, jornada de trabajo, cualificación del trabajo, carga mental, carga emocional, que a través de las percepciones y experiencias de los sujetos pueden tener una afectación o pueden implicar una afectación en la salud de los trabajadores. Hay dos vías entre las condiciones de trabajo y las desigualdades sociales en salud. Por un lado, tenemos una exposición diferencial a condiciones de trabajo adversas y por otro lado vamos a tener una susceptibilidad social a condiciones de trabajo adversas que están mediadas por otros condicionantes de las desigualdades, como son la clase social, el género, la edad, la etnia y el estatus migratorio. Y esto pues va a tener unas implicaciones en estas desigualdades socioeconómicas en salud. Cuando hablamos de esa relación entre las condiciones de trabajo y las condiciones de salud, vamos a estar hablando de una relación que está explicada por una exposición a un factor de riesgo o un peligro, bien sea material o psicosocial, que eventualmente puede generar un daño. Los patrones de exposiciones ocupacionales son diferenciales según el tipo de trabajo, lo que conlleva a patrones diferenciales en las condiciones de salud. En ese escenario, imaginemos un poco cuáles son las exposiciones que puede tener un trabajador del sector de la construcción
a esas condiciones físicas, químicas, biomecánicas, mecánicas, versus un trabajador del sector financiero. Vamos a ver que hay patrones de exposición diferentes a esas condiciones materiales y psicosociales, y como resultado vamos a tener también patrones diferenciales de condiciones de salud. Nuevamente vamos a tener esta exposición diferencial a condiciones de trabajo mediada por esos condicionantes intermedios como pueden ser el género, la edad, el estatus migratorio, etc. Entonces pensemos que hay ciertas ocupaciones que suelen ser desarrolladas por ciertos grupos poblacionales en particular. Por ejemplo, la industria minera formal generalmente es una industria en donde se vinculan a hombres por el tipo de trabajo que se hace. En ese orden de ideas, las exposiciones a material particulado, condiciones biomecánicas de manipulación, de cargas, trabajo repetitivo, el sobreesfuerzo, etcétera, va a estar muy dada a este grupo pues, de personas. Y en la industria minera informal, legal, también se vincula muchas veces a niños. Por lo que nuevamente la exposición a ciertas condiciones de material particulado, sustancias químicas, pues va a tener un patrón, un diferencial en los niños que se vinculan a esta industria. Por otro lado, pensemos, por ejemplo, en servicio doméstico, en donde hay una tendencia clara que son mujeres las que se vinculan a este tipo de trabajos. Muchos son migrantes, indígenas o afrodescendientes. Y en ese orden de ideas, este grupo de trabajadoras pues tiene una exposición también particular a esas condiciones materiales y psicosociales propias del trabajo doméstico, como son los movimientos repetitivos, el trabajo en bipedestación por periodos prolongados, la exposición a temperaturas extremas o altas o muy bajas, la exposición a sustancias químicas que suelen ser las sustancias con las que se hace aseo y limpieza, que pues afecta de forma particular a este grupo de personas. Y lo mismo podemos pensar de aquellos que están vinculados a las maquilas, que tradicionalmente son nuevamente mujeres o niños y niñas migrantes indocumentados. Posiblemente las maquilas, sobre todo aquellas que no están reguladas legalmente en los países, sino que se encuentran en costa afuera, en aguas internacionales, pues no tienen ningún tipo de regulación en materia de aseguramiento en salud y seguridad en el trabajo, mucho menos en condiciones de empleo. Estas condiciones materiales que se dan a través de la exposición a lo que llamamos agentes, factores de riesgo o peligros ocupacionales, van a tener unos efectos en la salud e integridad de los trabajadores que se van a ver vistos representados a través de enfermedades, lesiones accidentales o incluso la muerte. La forma de relacionamiento entre esta exposición a condiciones de materiales y los resultados en salud se da a través de los mecanismos propios de los agentes, mecanismos bien sean físicos, químicos, biológicos, mecánicos, biomecánicos, se explican mucho a través de los modelos biomédicos tradicionales y son estudiados a través de abordajes epidemiológicos, generalmente abordajes epidemiológicos clásicos. Dentro de estas condiciones materiales,
encontramos agentes físicos que aluden a condiciones como iluminación, temperatura, ruido, vibraciones, presentes en los en los sitios de trabajo o presentes o derivados de las condiciones de trabajo o los equipos materiales de trabajo. Y que generalmente ya en la legislación laboral se encuentran bastante regulados las exposiciones permisibles a este tipo de agentes físicos, lo que da cobertura, por supuesto, a los empleos formales. Tenemos los agentes químicos, en donde pues se incluyen todas las sustancias químicas con las que se trabajan en los diferentes estados, material particulado, líquidos, gases y vapores, que eventualmente también por la exposición, concentración y frecuencia de presentación pueden tener una afectación en la salud. Los agentes biomecánicos que se derivan del esfuerzo físico que se le demanda al trabajador para realizar su trabajo y que pueden ser por carga estática, carga dinámica y que eventualmente va a tener o eventualmente van a tener una implicación en la salud osteomuscular de trabajadores y trabajadoras. También tenemos los agentes biológicos que están representados por virus, bacterias, hongos que se dan típicamente en trabajos como trabajos de la salud, pero también trabajos que se hacen en ambientes abiertos o de exploración abierta, como pueden ser los trabajos de minería o de explotación de hidrocarburos, que también implica esta exposición a estos agentes biológicos. Los agentes mecánicos que están relacionados con todo lo que implica un movimiento y que eventualmente podría generar un atrapamiento, una cortadura, una amputación. Los agentes eléctricos relacionados con la exposición a diferentes niveles de energía, los agentes locativos asociados a las condiciones de pisos, paredes, puertas, escaleras, almacenamiento de los lugares de trabajo y el agente público en la medida en que la ubicación de algunos centros de trabajo pues expone a los trabajadores a peligros en la seguridad física que puedan tener. Además de estos agentes materiales que están acá relacionados, generalmente también se incluyen los agentes asociados a las condiciones naturales, como puede ser la exposición a inundaciones, temblores, terremotos, etc. Ahora bien, las condiciones psicosociales de trabajo son aquellas condiciones propias de la organización y del contenido del trabajo que van a tener un efecto en la salud de los trabajadores, también en las mismas condiciones de enfermedades, lesiones accidentales o incluso la muerte. Lo que sucede acá es que los mecanismos que explican esta relación ya no son mecanismos ni físicos, ni biológicos, ni químicos, ni biomecánicos, sino que son mecanismos psicológicos y sociales que se explican tradicionalmente a través de modelos psicosociales para entender y comprender aquel fenómeno que conocemos popularmente como el estrés laboral. En últimas, el efecto en la salud e integridad de los trabajadores de la exposición a factores o condiciones psicosociales está mediada por los niveles de tensión emocional o estrés que generan ciertas condiciones de trabajo. Y generalmente este tipo de relación, exposición
versus una consecuencia en salud, es estudiado nuevamente a través de abordajes epidemiológicos, pero acá además de la epidemiología clásica también se empieza a involucrar la epidemiología social. Dentro de los agentes psicosociales tenemos un número bastante largo de condiciones que pueden estar generando precisamente esa situación de tensión emocional. Entonces aquí tenemos lo que es las condiciones de carga de trabajo, particularmente cuando se da una sobrecarga o una infracarga de trabajo. También tenemos condiciones asociadas a la jornada de trabajo, las jornadas extensas, aquellas que pueden implicar 10 horas o más de trabajo diario, realmente implican un esfuerzo adaptativo mucho mayor de parte de los sujetos, no solamente psicológicos, sino también un esfuerzo social en la medida en que va a empezarse a presentar un desfase con la relación y la interacción con su núcleo familiar o con sus allegados, amigos, etcétera, etcétera. Tenemos acá también condiciones asociadas a las demandas de carga mental, las exigencias cognitivas, atención, concentración, memoria. Tenemos también condiciones asociadas a las demandas emocionales, aquellos trabajos que en el quehacer implican la exposición a las emociones de otras personas, muchas veces incluso el trabajo con la emoción de la otra persona y también un esfuerzo particular por parte del trabajador de hacer un control de las emociones propias. Tenemos acá también condiciones relacionadas con la organización y gestión en el trabajo, lo que llamamos tradicionalmente la gestión del talento humano, de los recursos humanos, las condiciones de capacitación, los estilos de liderazgo, las relaciones interpersonales en el trabajo, que en algunas oportunidades se pueden considerar una fuente de tensión emocional, y también toda la suerte de condiciones de remuneración que recibe el trabajador y que no solamente tiene un efecto a través de esa condición de empleo, sino también a través de la condición psicosocial, en la medida en que esta remuneración genera una situación en la que el trabajador puede estar más o menos seguro o con más o menos incertidumbre con respecto a la cobertura de sus necesidades económicas, las necesidades que debe cubrir para asegurar los medios de vida propios y de su familia. En este conjunto amplio de condiciones psicosociales hay unos modelos que explican bajo qué condiciones o qué configuraciones o combinaciones de estas condiciones psicosociales pueden representar un mayor riesgo para la salud. Pero lo que sí es claro es que los efectos en los individuos están mediados a través de la respuesta de distrés. Es un término que de pronto no es tan común como el término de estrés, es una tipología específica del estrés que denominamos cuando se da una reacción física, emocional, cognitiva y social a situaciones tensionantes que generan un malestar a nivel físico o a nivel emocional o cognitivo. Y esa situación de distrés puede llevar a que se den condiciones de estrés, bien sea agudo, que pueden ser condiciones muy intensas con una corta duración, o condiciones de estrés crónico, en donde de pronto la intensidad del estrés baja,
pero se presenta por un periodo más prolongado de tiempo, lo que significa igual un desgaste en la salud de los y las trabajadoras. Y esto está asociado con una suerte de síntomas, síndromes y también enfermedades que se denominan enfermedades de adaptación. Son las enfermedades que desarrollamos los seres humanos después de un tiempo, un periodo de exposición a condiciones de estrés, en ese esfuerzo por adaptarnos a aquellas condiciones que nos representan una amenaza o un desafío en este contexto, en las condiciones de trabajo, y que por la duración o intensidad en el tiempo generan un desgaste en la salud. Tradicionalmente pensamos que los factores de riesgo psicosocial tienen una implicación en la salud mental y es así. Efectivamente, los trastornos adaptativos, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos ansiosos, depresivos, están asociados a la exposición a factores de riesgo ocupacional. Sin embargo, no son las únicas enfermedades que se asocian a la exposición a este tipo de factores de riesgo. También hay una suerte de enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales e incluso osteomusculares de las cuales se ha encontrado evidencia de esa relación causal entre la exposición a los factores de riesgo psicosocial intralaboral y la presencia de estas enfermedades. Si bien en una primera instancia los factores de riesgo psicosocial van a tener unos efectos en los individuos, estos efectos eventualmente van a tener unos resultados, unas consecuencias en la misma organización, en el mismo mundo del trabajo, evidenciado a través de lo que son los fenómenos de ausentismo y presentismo, las disminuciones en productividad y desempeño, las afectaciones al clima laboral, el incremento de los índices de rotación e incluso una mayor predisposición a los accidentes de trabajo. Entonces aquí tenemos que pues esos factores de riesgo psicosocial no van a tener una implicación única en los sujetos o en los individuos, sino que también traspasa a las organizaciones, que de alguna manera también sucede con los factores materiales. Lo que sucede es que en los factores materiales de pronto el efecto en la organización está muy situado en las condiciones de ausentismo médico y productividad, más que en otras condiciones de la organización del trabajo. Entonces, esto es un poco el panorama general y el marco general de relación entre esas condiciones de empleo, de trabajo remunerado y la relación con las desigualdades sociales en salud. Y por otro lado, la exposición a condiciones de trabajo, bien sean condiciones materiales o condiciones psicosociales, y también las desigualdades sociales en salud, que como les digo, van a estar mucho más marcadas por la exposición diferencial a patrones de exposición a condiciones materiales y psicosociales que derivan en patrones diferenciales de resultados en salud. Bien, eso es un poco lo que quería comentarles. Este tema que de pronto condensé de forma un poco general en esta charla para ustedes, lo presentamos con muchísima más profundidad y detalle en precisamente una de las asignaturas electivas de la maestría que se llama Salud y Trabajo. No sé si tengan preguntas, comentarios alrededor de lo que les acabo de presentar. Mil gracias, Angélica. Muy interesante lo que nos compartes. Sin duda, pues nos hace un contexto muy importante en torno a los condicionantes de las desigualdades sociales en cuanto a empleo y trabajo y los factores de riesgo. Yo creo que es un panorama bastante importante e interesante. Y pues nada, como dices tú, preguntas que tengan, bienvenidos. Y ya Diana les compartió a ustedes en el chat, pues si las querían hacer
directamente a través del chat o si quieren abrir sus cámaras, abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que consideren. Mientras se animan, quisiera preguntar un poco, Angélica, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un poco el tema de salud y trabajo en este contexto contemporáneo de la salud pública? Un poco que nos pudieras hablar un poco de los retos, dada la amplia experiencia que tú tienes en esta temática. ¿Qué considerarías como que son los retos más importantes y urgentes para abordar? En los últimos años se ha venido hablando mucho de la importancia de empezar a abordar las nuevas formas de trabajo en relación a la salud. Ujú. Entendiendo estas nuevas formas de trabajo como aquellas formas de trabajo en donde la mediación a través de nuevas tecnologías de información y comunicación, tecnologías digitales, van haciendo un cambio en los modelos ocupacionales y laborales. Y este tipo de cambios tienen unas implicaciones interesantes en relación a salud, algunas de las cuales, si son bien gestionadas, pueden llegar a ser bastante beneficiosas en términos de procurar un mejor equilibrio entre la vida laboral y extralaboral, una mejor regulación, autorregulación de los trabajadores, pero al mismo tiempo comparten una suerte de riesgos que pueden tener unas implicaciones bastante negativas, particularmente en la salud mental de los trabajadores. Que tiene que ver con la intensificación del trabajo, es decir, que el uso intensivo de tecnologías digitales, tecnologías de información y comunicación suele implicar aumento en la cantidad de trabajo, los ritmos de trabajo y también una mayor exigencia mental para hacer el trabajo, para atender, estar concentrado, la polifuncionalidad, la multitarea, que tiene una implicación precisamente en el desgaste de los procesos cognitivos a través de una mayor predisposición a la cansancio mental y la fatiga. Y en ese orden de ideas también se ha alertado un poco alrededor de las implicaciones sociales de la introducción intensiva de estas nuevas formas de trabajo, en la medida en que puede dar pie a un aislamiento social de los trabajadores, es decir, los trabajadores pueden estar laborando desde cualquier parte, incluyendo sus domicilios o cualquier otro sitio de trabajo, sin necesidad de tener un contacto directo con otros compañeros o siquiera sus jefes. Puede ser un contacto mediado exclusivamente por las tecnologías digitales y eso puede llevar a que las personas se aíslen. De igual forma, el uso de este tipo de tecnologías puede llevar a una desregularización de los tiempos de trabajo. Y en esa desregularización de los tiempos de trabajo, como les mencioné en algún momento, el trabajo tiene una función de regular la vida, de regular nuestros tiempos de actividad, de ocio y de descanso. Cuando las tecnologías digitales nos permiten a nosotros hacer trabajo en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, cualquier momento en el mes, durante el año, pues eso hace que con facilidad algunas personas terminen desregularizando sus horarios, su estructura temporal, no solamente de trabajo, sino de vida general. Y eso tiene unas implicaciones en términos de afectaciones en el sueño, en los ciclos de vigilia y sueño. Tiene implicaciones también en la desregularización de los horarios de alimentación, en los tiempos de ocio y de descanso. Entonces, estas nuevas formas de trabajo es algo que se ha visto que es necesario empezar a tener presente, además de las implicaciones biomecánicas y el efecto en la salud ocular de los y las trabajadoras.
Eso por un lado. Con respecto a las condiciones de empleo, a pesar de los esfuerzos que hacen organizaciones como la OIT por abogar a que los mercados de trabajo haya una mayor participación de los sindicatos para procurar mejores condiciones en términos de contratación, estabilidad, remuneración y acceso a la protección social. Lamentablemente en el mundo esa participación de los representantes de los trabajadores para abogar por una mejora en esas condiciones de empleo es cada vez más débil. Y en ese orden de ideas, ese es otro de los elementos que pues está como tarea pendiente de gestionar en el mundo de la salud pública, y es la agencia de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores y la influencia que pueden tener en la negociación de mejores condiciones en un mercado laboral. Mil gracias, Angélica. No sé si tienen preguntas para la profesora Angélica. Muy bien. Dado el tema de tiempo que tenemos no sé, Angélica, si nos puedes rápidamente de pronto comentar algo como relacionado con algunas breves lecciones aprendidas de los estudios que has venido realizando, y cuál creerías tú que puede ser como una experiencia exitosa que podríamos tener en cuenta en el marco de este tipo de estudios. Particularmente en mi campo de investigación es el de factores psicosociales. Y en el de factores psicosociales hay digamos que un cúmulo de conocimiento que hemos podido ir adquiriendo que nos hace pensar que efectivamente los patrones de exposición a factores psicosociales son bastante diferenciales dependiendo de la actividad económica. Y a partir de esa exposición diferencial, pues encontramos patrones diferenciales con respecto a los resultados en salud. Y un poco eso es como lo que se ha reiterado. Hay en Colombia, y eso pues lo hemos logrado también hacer con las investigaciones que hemos adelantado y con el aporte a política pública que se ha adelantado desde la Javeriana, la identificación de algunos sectores económicos que son prioritarios para la gestión de los factores psicosociales, porque es donde más presencia de enfermedades asociadas a este tipo de factores se tienen. Esos sectores son 6. Uno es el de el sector de financiero, el otro es el sector salud, el otro es el sector educativo, el otro es el sector transportes, el de defensa representado por fuerzas militares y policía, donde tienen una problemática en términos de salud mental bastante grave, y finalmente el de servicios y actividades del sector público. Entonces, ahí hay ya una condición de aprendizaje que hemos tenido, es que particularmente en Colombia esos son nuestros 6 sectores, de alguna manera Pareto en factores de riesgo psicosocial. Y digamos que experiencias de gestión, hay experiencias de gestión bastante positivas impulsadas precisamente a través de la política pública. En Colombia tenemos una política pública que obliga a los trabajadores, a los empleadores a hacer una evaluación periódica de factores de riesgo psicosocial y en base a los resultados que se obtengan, intervención de las mismas. Y digamos que hay desde el Ministerio de Trabajo una suerte de herramientas técnicas que facilitan esa evaluación de factores psicosociales y que guían y orientan la intervención
de los factores de riesgo prioritarios encontrados. Por supuesto que nuevamente surge como un reto, y es que la política pública se implemente de forma sistemática y juiciosa por parte de todas las organizaciones laborales. Que ahí sí ya hay un trabajo importante por hacer en la gestión del factor psicosocial. Pero pues hemos ayudado en esa construcción de esas herramientas y mecanismos de evaluación y orientación para la intervención de riesgo psicosocial que están ya adoptados como estándares de obligatorio cumplimiento o obligatoria referencia por parte del Ministerio de Trabajo para todos los empleadores y trabajadores. Ok, tenemos una pregunta por parte de Freddy, dice, o digamos que introduce con un comentario. El sector salud cuenta con un número importante de afectaciones a la salud como consecuencia de las condiciones de empleo y trabajo. Y la pregunta es, ¿qué recomendaciones podrías ofrecer para monitorear el efecto de estas condiciones sobre los trabajadores de la salud, entendiendo la exposición diferencial con que contamos quienes nos desempeñamos en el sector? En el sector salud es muy claro que hay una exposición a tanto condiciones de empleo como condiciones de trabajo que van a tener unas implicaciones en salud. En ese orden de ideas, lo que digamos que está un poco en stand-by en nuestro país, o quedó un poco congelado y rezagado en términos de la reforma al sector salud, empieza a ser un imperativo en la gestión del talento humano en salud, particularmente quienes trabajan en el sector salud en el ámbito asistencial. Las personas que trabajan en el ámbito asistencial resulta casi que imposible que sean vinculadas a través de contratos que no sean contratos laborales. En la medida en que la exigencia en términos de tiempo, cumplimiento de horario, la subordinación, la obligatoriedad de hacer el trabajo en un sitio, ya de facto implica es un contrato laboral que debería garantizar todos los derechos laborales, incluyendo máximos de horas laboradas en la semana y en el mes, mínimos legales de remuneración, seguridad, acceso a los temas de prestaciones sociales, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, es un imperativo que realmente en el sector salud, así no estemos en el escenario de una reforma al sector, se haga un trabajo muchísimo más fuerte para regular los tipos de vinculación laboral de las personas que trabajan, como les digo, específicamente en las áreas asistenciales. Y cuando estamos hablando particularmente ya de las condiciones de trabajo, esa exposición a condiciones materiales y condiciones psicosociales, digamos que desde el Ministerio de Trabajo hay una suerte de lineamientos que deberían cumplirse en relación a la exposición a este tipo de condiciones en términos de jornada o extensión de la jornada, la protección que se debe dar a los trabajadores para evitar accidentes biológicos, pero también con respecto a el control de las exposiciones biomecánicas y por supuesto fíjense que hay específicamente por parte del Ministerio del Trabajo un protocolo particular para la intervención psicosocial en el sector salud. Entonces, digamos que el monitoreo de los efectos a esas condiciones generalmente deberían incluirse en los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo a través de los sistemas de vigilancia epidemiológico que en el sector salud básicamente son tres. Vigilancia epidemiológica a los efectos por exposiciones biológicas,
por exposiciones biomecánicas y por exposiciones psicosociales. Mínimamente deberían ser esos los tres que deberían tener las organizaciones del sector salud. No sé si con esto respondo tu pregunta, Freddy. Perfecto. Bueno, mil gracias, Angélica. Bueno, por temas de tiempo, vamos a dar cierre a la sesión. Nuevamente, gracias, Angélica, por esta sesión tan interesante.